El sol caía como una losa ardiente sobre el desierto de Chihuahua. Lucía caminaba con los labios partidos, la piel cubierta de polvo y una mirada perdida que no sabía si era de esperanza o resignación. Detrás de ella, un grupo de migrantes avanzaba en silencio, cada uno arrastrando su propio pedazo de dolor. El aire olía a tierra seca, a cansancio y a miedo. Llevaba 3 días caminando desde el último pueblo. No quedaba agua. El pequeño bidón que cargaba estaba vacío desde la madrugada. Había intentado mojar los labios con el último sorbo, pero su lengua seguía ardiendo. «Dios mío, ¿hasta cuándo?», murmuró, con voz quebrada. Nadie respondió. A unos metros un hombre cayó de rodillas. Otro lo ayudó a levantarse. La caravana siguió. Nadie podía detenerse demasiado. El desierto no perdonaba. Lucía sintió un mareo, pero apretó el paso. En su cabeza, solo una imagen la mantenía en pie. Su hijo, Kevin, esperándola en Honduras, con los pies descalzos y la sonrisa rota. «Por ti, mi amor», dijo apenas en un hilo de voz. «Por ti cruzo lo que sea». Pero cada paso se hacía más pesado. El viento levantaba pequeñas tormentas de arena que golpeaban su rostro. Recordó las palabras de un coyote en Tapachula. «De aquí pa'l norte, no todos llegan, mija, pero si traes fe, llegas». Fe. Esa palabra ya no le significaba nada. Cayó de rodillas sobre la tierra caliente. Su cuerpo tembló. Nadie se detuvo. El desierto no escuchaba los gritos ni las plegarias. «¿De qué sirve creer si tú nunca me escuchas?», gritó al cielo vacío. «Si me dejaste sola, si dejaste que todo se me quitara, ¿dónde estás, Dios?». El eco de su voz se perdió entre las dunas. Lucía bajó la cabeza, sintiendo que su alma se secaba junto con su cuerpo. No quedaba nada, ni fe ni lágrimas, solo polvo. A lo lejos, alguien la llamó. «Lucía, levántate». «Falta poco». Era María del Sol, una salvadoreña que había conocido en el camino. Ella le extendía la mano, sucia y temblorosa, pero llena de una fuerza que Lucía ya no tenía. Lucía dudó unos segundos, miró su rostro y tomó su mano. María sonrió apenas. «Ándale, mujer, no te me mueras aquí. Todavía hay camino». El viento sopló con fuerza, cubriéndolas de arena. Cuando se levantaron, Lucía miró hacia el horizonte. A lo lejos se veía una línea gris, tal vez el principio de Ciudad Juárez, o tal vez solo un espejismo. Caminó sin pensar. Cada paso era una batalla. En su mente repetía las palabras que su madre le había dicho antes de partir. «Dios no te abandona, hija. Él prueba a los que ama». «Pues que me deje de amar tantito», murmuró con amargura. Esa frase le arrancó una sonrisa débil a María. «Si no te deja de amar será por algo, ¿no?». Lucía no contestó. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Cuando la noche llegó, las estrellas parecieron más lejanas que nunca. Se recostó sobre una piedra y cerró los ojos. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón, cansado y lento. Pensó en rendirse, en quedarse ahí y dejar que el desierto la tragara. Pero una voz interior, no sabía si era suya o de alguien más, le susurró: «Sigue, solo un día más». Lucía respiró hondo y con esfuerzo se incorporó. Miró el cielo una vez más, como buscando una señal. No la encontró, pero el simple hecho de mirar hacia arriba fue suficiente para dar el siguiente paso. Y así siguió caminando, sin saber que aquel era solo el comienzo de algo mucho más grande que su propio sueño de cruzar la frontera. Si alguna vez has sentido que la vida te ha abandonado, quédate. Esta historia te recordará que, incluso en medio del desierto, nunca estás solo. El amanecer trajo consigo un aire frío que cortaba la piel. Lucía y María del Sol alcanzaron finalmente las calles polvorientas de Ciudad Juárez. Después de días de desierto, el concreto parecía otro tipo de infierno, lleno de ruido, motores viejos y miradas que no preguntaban nada. La frontera no se veía, pero se sentía. Estaba en el aire, en los muros grafiteados, en los ojos de los que esperaban un milagro o un golpe de suerte. Lucía apretó la cruz de tela que llevaba cosida dentro de su blusa. No era fe lo que la hacía sostenerla, sino costumbre. Había aprendido que a veces las cosas pequeñas daban fuerza, aunque uno ya no creyera. María le dio un codazo. «Dicen que el refugio del padre Rafael está por allá», señaló con la barbilla.
Si llegamos antes del mediodía, quizá nos dé comida. Lucía asintió sin responder. La idea de pedir ayuda le resultaba incómoda, pero su cuerpo no resistía más hambre. Las dos caminaron entre puestos de comida callejera, olor a aceite recalentado y música ranchera que salía de un radio viejo. Los hombres las miraban con esa mezcla de deseo y desprecio reservada para los migrantes. Una patrulla pasó despacio. Los policías las observaron, pero siguieron su camino. No valía la pena detener a quien ya estaba derrotado. El refugio se levantaba detrás de una iglesia con muros descoloridos. En la entrada, una fila de personas esperaba. Madres con niños, hombres descalzos, jóvenes de mirada vacía. Una mujer vieja repartía pan y agua. Lucía se acercó sin saber si debía hablar. «¿Aquí ayudan a los que vienen del sur?», preguntó. La mujer sonrió con cansancio. «Aquí ayudamos a todos, mija. Pase antes de que se acabe la sopa». Dentro el olor a caldo caliente llenaba el aire. El padre Rafael, un hombre de barba entrecana y voz suave, saludaba uno por uno. Cuando vio a Lucía, le ofreció un vaso de agua. «Beba despacio, hija. Aquí nadie le va a preguntar de dónde viene, solo si tiene hambre». Lucía bebió sin mirarlo. No estaba acostumbrada a la bondad. «Gracias, padre. No necesito mucho, solo descansar un rato». «Eso también es una forma de fe», respondió él, con una sonrisa que parecía conocer el peso del cansancio. María del Sol se acomodó en una esquina, riendo con otros migrantes. Lucía observó cómo el refugio era un pequeño universo. Gente que venía, gente que se iba, algunos que contaban historias de haber cruzado, otros que lloraban a los que se habían quedado en el camino. En las paredes había fotos de desaparecidos. Una niña pequeña dibujaba cruces en un papel. «¿Tú crees que algún día lo logremos?», preguntó María, sin dejar de mirar la puerta. Lucía tardó en contestar. «No lo sé, pero tengo que creer que mi hijo me verá llegar». «Entonces cree por los dos», dijo María con una sonrisa triste. «Porque yo ya no puedo». El padre Rafael pasó junto a ellas y las bendijo en silencio. Afuera, el viento levantaba polvo, y el sonido de los autos recordaba que la frontera seguía allí, invisible pero vigilante. Esa noche, cuando todos dormían en el suelo del comedor, Lucía permaneció despierta. Miraba el techo roto, las sombras que se movían con el parpadeo de una vela. Pensó en su madre, en Honduras, rezando cada noche. Se preguntó si alguna de esas oraciones aún la alcanzaba. El rumor de la ciudad llegaba como un eco distante. Lucía apretó los ojos. Quería soñar con algo distinto, pero solo veía el desierto otra vez. Sus manos temblaban. Tenía miedo de volver a perderlo todo. Y sin embargo, una idea pequeña, casi imperceptible, se encendió dentro de ella. Tal vez no todo estaba terminado. El viento sopló entre las rendijas del techo, apagando la vela. En la oscuridad, Lucía suspiró. No sabía que esa noche sería el comienzo de algo que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. El amanecer se filtró por las rendijas del techo del refugio. Un olor a pan viejo y café diluido llenaba el aire. Lucía despertó con la espalda entumida, rodeada de cuerpos dormidos que respiraban con dificultad. El murmullo de los que ya estaban de pie se mezclaba con el sonido metálico de una olla grande en la cocina. Afuera, los perros ladraban y el viento soplaba con ese tono seco del norte. María del Sol estaba sentada junto a la puerta, remendando una mochila con hilo de colores. Su rostro tenía ojeras profundas, pero sus ojos conservaban un brillo sereno. «Buenos días, dormilona», le dijo sin levantar la vista. «Te guardé un poco de café, aunque sabe a agua sucia». Lucía sonrió apenas. «Café es café», respondió. «Gracias». Bebió un sorbo y sintió el calor bajar por su garganta. Era poco, pero suficiente para recordarle que seguía viva. El padre Rafael caminaba entre la gente con un cuaderno en la mano, anotando nombres, orígenes, destinos. Cada historia era una herida, cada rostro una pregunta sin respuesta. Cuando llegó a Lucía, le habló con esa voz tranquila que parecía no conocer el juicio. «¿Durmió bien, hija?». «Lo suficiente para seguir». «Eso basta», dijo él. «Aquí no prometemos milagros, pero sí un techo y pan. A veces eso también es fe». Lucía no contestó. Su mirada se perdió en una pared cubierta de mensajes escritos con marcador. «Gracias por no olvidarnos».
Dios si pasa por aquí, un día cruzaré, aunque sea en mis sueños. Cada frase era una súplica clavada en el concreto. Cerca de la cocina, un grupo de hombres hablaba en voz baja sobre un intento fallido de cruzar el río. Uno de ellos, cojeando, mostraba una herida en la pierna. Otro contaba cómo había perdido a su hermano entre los matorrales. Nadie lloraba. En el refugio, las lágrimas eran un lujo que pocos podían pagar. María del Sol guardó su aguja y se acercó a Lucía. ¿Sabes qué pienso?, dijo en voz baja. Que este lugar es como un purgatorio. Nadie vive, nadie muere, solo se espera. Lucía la miró. ¿Y tú qué esperas? Una señal, respondió ella, encogiéndose de hombros. Algo que me diga si debo seguir o regresar. Lucía bajó la mirada. Yo solo quiero llegar. Después veré qué hago con mi vida. En ese momento, un niño pequeño corrió por el comedor con una pelota hecha de trapos. Se tropezó y cayó. Lucía, sin pensarlo, lo levantó y le limpió las rodillas. El niño la miró con una sonrisa tímida. «Gracias, señora». Lucía sintió un nudo en la garganta. Por un instante, vio el rostro de Kevin en ese niño. Cerró los ojos para contener las lágrimas. El padre Rafael se acercó de nuevo. «Muchos de los que llegan aquí piensan que su viaje es solo físico», dijo suavemente. «Pero el camino más duro siempre es el del alma». Lucía lo miró con escepticismo. «Yo ya no tengo alma, padre». Él la observó con tristeza. «Entonces alguien la está guardando por usted». El día avanzó lento. Algunos salieron a buscar trabajo temporal. Otros se quedaron reparando zapatos, cocinando, limpiando. Lucía ayudó a repartir pan. Sus manos se movían sin pensar, como si buscaran una rutina para no desmoronarse. Por la tarde el refugio se llenó con los cantos de unas mujeres que rezaban. Lucía las escuchó desde un rincón. No entendía las palabras, pero algo en esas voces le recordó las noches en su casa, cuando su madre encendía una vela y pedía protección. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia. Solo un cansancio profundo, pero también una leve calma. María del Sol la miró desde la distancia. «Te está cambiando el aire, Lucía». «No, solo me estoy acostumbrando al polvo». Sin saberlo, ambas comenzaban a formar un lazo que pronto sería puesto a prueba. El viento del norte golpeaba las ventanas del refugio. Lucía, recostada sobre una manta vieja, no podía dormir. Afuera, los murmullos del resto se mezclaban con los ladridos lejanos y el rumor de los autos. Cerró los ojos, pero el sueño la llevó hacia atrás, a un tiempo que dolía. Recordó el olor del café en su casa de Tegucigalpa, las paredes pintadas de azul y el sonido de su hijo riendo mientras corría detrás de una pelota. Kevin tenía 6 años cuando ella decidió irse. «Solo serán unos meses, mi amor», le había dicho, pero la voz le temblaba porque sabía que no era verdad. Su madre la miró sin reproches, solo con ese silencio de quien ya entendió demasiado. «No tienes que hacerlo, hija», le había dicho sentada en la mecedora. «Allá también se sufre. Aquí ya no hay futuro, mamá. No quiero que Kevin crezca viendo cómo nos resignamos. El dinero no compra el alma, Lucía, pero el hambre la mata». Esa última frase quedó flotando en su mente como una herida abierta. Había prometido volver, pero las promesas no se sostienen cuando el camino se vuelve largo y la fe se rompe. La imagen de su madre rezando frente a un altar pequeño le atravesó el pecho. En ese altar, una cruz de madera colgaba torcida, con una vela que siempre estaba encendida. «Dios nunca abandona a los que caminan con el corazón limpio», decía ella. Lucía se había reído entonces. Ahora en ese refugio lejos de casa, le dolía haberlo hecho. Un murmullo la sacó del recuerdo. María del Sol estaba despierta, observándola desde el rincón. «¿No puedes dormir?», preguntó. Lucía negó con la cabeza. «Estaba pensando en lo que dejé atrás. ¿Tu familia? Mi hijo. Tiene una sonrisa igual a la de su padre, o al menos la tenía». María bajó la mirada. «El mío murió antes de que pudiera llamarme mamá. A veces pienso que por eso sigo caminando, para encontrarlo del otro lado». Lucía la miró en silencio. Entre ellas no hacían falta muchas palabras. El dolor tenía su propio idioma. El padre Rafael apareció poco después, revisando que todos estuvieran cubiertos con mantas. Al verla despierta, se acercó. «¿Te mantiene despierta el miedo o la memoria?», preguntó con suavidad. Lucía dudó. «No sé»,
tal vez ambas cosas. Entonces todavía tienes vida dentro. Quien ya no siente, deja de ser humano. Sus palabras quedaron resonando en la oscuridad. Cuando él se alejó, Lucía pensó en el hombre al que había amado y que la había dejado cuando supo que estaba embarazada. Lo había buscado durante meses, hasta que entendió que algunos adioses no tienen explicación. En el fondo, su viaje también era una fuga. Escapar del pasado, del abandono, de sí misma. Una lágrima cayó sin que pudiera detenerla. Se cubrió el rostro con las manos. «¿Por qué tuve que hacerlo todo sola?», susurró. María, medio dormida, respondió con voz baja. «Porque Dios te hizo fuerte aunque no te guste». Lucía no respondió. Afuera, el viento seguía golpeando, como si quisiera arrancar las paredes del refugio. Cerró los ojos, tratando de aferrarse a alguna imagen buena. Vio de nuevo a Kevin corriendo bajo la lluvia, riendo mientras ella lo perseguía. Ese recuerdo fue suficiente para aliviarle el pecho, aunque fuera un poco. Antes de dormirse pensó en lo que el padre Rafael había dicho, que sentir todavía era un signo de vida. Tal vez tenía razón. Tal vez el dolor no era un castigo, sino una forma de seguir recordando que aún existía algo que valía la pena recuperar. En la penumbra del refugio, con el alma temblando entre el pasado y el presente, Lucía comprendió que no podía seguir huyendo para siempre, pero aún no sabía hacia dónde debía regresar. El día amaneció gris sobre Ciudad Juárez. El aire olía a humo y a desecho, a esa mezcla de polvo y cansancio que cubre las calles donde la esperanza parece un lujo. Lucía salió del refugio con una bolsa de plástico en la mano. El padre Rafael había dicho que, si ayudaban a recoger botellas para reciclar, podrían ganar unas monedas. No era mucho, pero bastaba para comprar pan y jabón. María del Sol se quedó cocinando con otras mujeres. «Ve tú, yo te guardo el almuerzo», le dijo con una sonrisa. Lucía asintió y se perdió entre las calles de tierra. Caminó sin rumbo fijo, esquivando charcos, perros flacos y miradas desconfiadas. Cada paso la llevaba más lejos del refugio, hacia una zona donde los basureros se amontonaban junto a las casas improvisadas de lámina oxidada. La gente del lugar la observaba en silencio. Una mujer le ofreció una botella vacía. Un hombre la ignoró. Lucía recogía lo que podía, agachándose con cuidado para no cortarse las manos. Su mente estaba lejos, en su hijo, en su madre, en todo lo que había dejado atrás. De pronto, algo entre los montones de basura llamó su atención. Era un pedazo de madera sucia, sobresaliendo de una caja rota. Al acercarse, vio que era una cruz. Estaba vieja, cubierta de polvo y con una cuerda rota colgando del centro. La levantó con curiosidad. No tenía brillo ni valor, pero al tocarla, sintió una especie de estremecimiento recorrerle el cuerpo. «No puede ser», murmuró. Sus dedos temblaron. No sabía por qué, pero aquella cruz parecía tener un peso distinto, como si cargara algo más que madera. La sostuvo entre las manos y por un momento creyó escuchar un sonido leve, como un suspiro. Se asustó y la dejó caer. «¿Todo bien, mija?», preguntó una voz detrás de ella. Lucía se giró. Era un hombre anciano, de rostro curtido y ojos hundidos, con un sombrero gastado y una bolsa llena de latas. «Perdón, don...». «No lo vi». El viejo sonrió mostrando los pocos dientes que le quedaban. «No hay nada que disculpar. Nomás vi que andabas mirando esa cruz como si te hablara». Lucía frunció el ceño. «Solo me pareció rara». «Rara no es. Te encontró que es distinto». Ella lo miró sin entender. «¿Qué quiere decir con eso?». «Que las cosas que se pierden no siempre se quedan perdidas. A veces esperan a que alguien las recoja para volver a tener sentido». El viejo tomó una botella del suelo y siguió. «Esa cruz no llegó a tus manos por casualidad». Lucía la levantó otra vez. La observó de cerca. Tenía una pequeña inscripción casi borrada. Apenas podía leerla, pero alcanzó a distinguir una frase. «No temas, estoy contigo». Sintió un nudo en la garganta. «¿Dónde la encontró?», preguntó. «Ahí mismo, donde tiran lo que ya no sirve». «Igual que a nosotros», dijo el hombre riendo suavemente. «Pero mira, aquí seguimos». Lucía no supo qué responder. Guardó la cruz dentro de su bolsa y continuó recogiendo botellas, pero su mente ya no estaba en el trabajo. Algo dentro de ella se había movido, una sensación que no podía explicar. Cuando regresó al refugio, el sol comenzaba a caer.
María del Sol la esperaba con un plato de arroz y frijoles. «Te tardaste, pensé que te habían robado», bromeó. Lucía dejó la bolsa a un lado. «Encontré algo». «¿Qué cosa?» «Una cruz entre la basura». María levantó las cejas. «¿Y para qué quieres eso?» «No sé», respondió Lucía, tocando el interior de la bolsa. «Pero creo que no debía dejarla ahí». Esa noche, mientras todos dormían, sacó la cruz y la colocó junto a su manta. La miró por largo rato como si esperara que le dijera algo. No pasó nada, solo el silencio. Pero por primera vez en muchos meses, Lucía no sintió miedo al cerrar los ojos. La noche cayó sobre Ciudad Juárez con un frío que se colaba por las rendijas del refugio. El viento arrastraba polvo y un eco lejano de sirenas. Lucía se acurrucó sobre su manta, abrazando la cruz que había encontrado entre la basura. La madera áspera le raspaba los dedos, pero había algo reconfortante en tenerla cerca. Cerró los ojos, intentando dormir, pero su mente no descansaba. Fuera del refugio, el padre Rafael había encendido un pequeño fuego en un bidón viejo. Algunos migrantes se reunían alrededor para calentarse las manos. Lucía, inquieta, decidió salir. Quería respirar otro aire, aunque fuera el mismo lleno de tierra y cansancio. Se acercó al fuego. Las llamas iluminaban los rostros cansados, las sombras de los que soñaban con cruzar. Había silencio, solo el crepitar de la madera y el suspiro del viento. Entonces lo vio. Un hombre estaba sentado al otro lado del fuego, apartado de los demás. Su ropa era sencilla, su rostro cubierto por la penumbra. Lucía no recordaba haberlo visto antes en el refugio. Lo curioso era que nadie más parecía notarlo. Él levantó la mirada y la observó con una calma que la desarmó. Sus ojos no parecían reflejar las llamas, sino algo más profundo, como si guardaran un brillo propio. Lucía sintió un escalofrío. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja. El hombre sonrió, una sonrisa leve, serena. «Solo alguien que también camina». Lucía frunció el ceño. «No lo he visto aquí antes. ¿Viene del sur?» «De más lejos de lo que imaginas», respondió. La manera en que hablaba la inquietaba. Su voz era suave, pero tenía un tono que le resultaba familiar, como si ya la hubiera escuchado en otro tiempo, en otro lugar. «¿Qué hace aquí?», insistió ella. «Esperarte», dijo simplemente. Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Esperarme? No tiene sentido. Yo no conozco a nadie en este lugar». El hombre bajó la vista hacia el fuego. A veces los que se sienten más solos son los que han sido llamados hace más tiempo. Ella retrocedió un paso, desconfiada. «Mire, no sé qué quiere decir con eso, pero no tengo nada que ofrecerle». «No busco nada tuyo, Lucía», dijo él, pronunciando su nombre con una ternura que la estremeció. «Solo vine a recordarte algo. Aún no terminé contigo». El aire pareció detenerse. El fuego chispeó como si hubiera escuchado también esas palabras. Lucía se quedó inmóvil. «¿Qué dijo?» «Aún no terminé contigo», repitió, mirándola a los ojos. Por un instante, el sonido del viento desapareció. Todo quedó en silencio. Lucía dio un paso hacia atrás. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con la voz entrecortada. «Porque te conozco desde antes del miedo», respondió el hombre. «Desde antes de que creyeras que estabas sola». Lucía quiso decir algo, pero no pudo. Su respiración se volvió agitada. Él la miraba con compasión, no con pena. Había algo en su rostro que transmitía una paz imposible de fingir. «¿Quién es usted?», repitió ella, casi en un susurro. El hombre sonrió otra vez. «Alguien que nunca se fue aunque tú pensaste que sí». El fuego comenzó a apagarse lentamente. Las llamas se convirtieron en brasas. Cuando Lucía parpadeó, él ya no estaba. Miró alrededor. Nadie parecía haber notado su ausencia ni su presencia. Los otros seguían dormidos o hablando entre ellos. Lucía se quedó sola frente al fuego apagado, con el corazón golpeándole el pecho. Volvió al refugio temblando. Se recostó y apretó la cruz contra su pecho. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco imposible de callar. «Aún no terminé contigo». Esa noche no durmió. No sabía si lo que había visto era real o un sueño, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Lucía despertó antes del amanecer con el corazón acelerado. Había soñado con aquel hombre del fuego, con su voz repitiendo las mismas palabras una y otra vez. «Aún no terminé contigo».
No podía quitárselas de la cabeza. Miró la cruz a su lado, como si esperara que le diera una respuesta. No había ruido en el refugio, solo el lento respirar de los que dormían y el viento golpeando la chapa del techo. Se levantó despacio y salió al patio. El cielo era un lienzo oscuro, apenas teñido por la primera luz del día. Lucía se sentó sobre una piedra, temblando de frío y de algo más que no sabía nombrar. Pensó que tal vez se estaba volviendo loca. «No puede ser», murmuró. «No era real. Solo fue mi cabeza». Una voz detrás de ella la interrumpió. «No todo lo que no entiendes deja de ser real». Lucía se giró de golpe. Era él, el mismo hombre que había visto junto al fuego. Llevaba la misma ropa sencilla, los mismos ojos tranquilos que parecían verlo todo. Su presencia no asustaba, pero la desarmaba. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. «Ya me conoces», respondió él. «No, no lo conozco», insistió retrocediendo un paso. «¿Qué quiere de mí?» «Nada, solo recordarte lo que olvidaste». Lucía lo miró sin entender. «¿Qué olvidé?» «Tu propósito», dijo él, acercándose. «No viniste hasta aquí para cruzar una frontera de tierra. Viniste para cruzar la frontera de tu alma». Las palabras la golpearon con fuerza. «Yo solo quiero trabajar, juntar dinero, traer a mi hijo», replicó. «No tengo tiempo para cosas que no existen». El hombre sonrió con una dulzura que no era de este mundo. «Yo existo, Lucía, y estuve contigo incluso cuando me gritaste que te había abandonado». Lucía lo miró fijamente. Su mente buscaba una explicación lógica, pero su corazón sabía que no la había. Algo en su interior reconocía esa voz. «Si es verdad lo que dice», dijo con lágrimas en los ojos, «¿por qué tuve que pasar por todo esto? ¿Por qué me quitó tanto?» El hombre la observó en silencio, luego respondió, «Porque a veces solo en el vacío escuchas el llamado». Lucía cayó de rodillas, rompiendo en llanto. «No puedo más», susurró. «Ya no tengo fuerzas». Él se acercó y le tomó las manos. Sus dedos eran cálidos, firmes, llenos de vida. «No estás sola. Nunca lo estuviste. Cada paso en el desierto, cada noche de miedo, yo estuve ahí». Lucía levantó la vista. Lo miró con los ojos empañados y vio algo imposible, una leve luz dorada rodeándolo, pero no como un resplandor divino, sino como el amanecer sobre una figura humana. En ese instante supo quién era. «Jesús», susurró. Él asintió con suavidad. «Te llamé muchas veces, pero el ruido del mundo era más fuerte. Ahora escuchas porque tu alma tiene hambre, y el hambre también es una oración». Lucía temblaba. No sabía si llorar o reír. «¿Y qué quiere que haga? No soy nadie. Eres exactamente quien necesito». Jesús colocó su mano sobre su corazón. «Ayuda a los que aún creen que están olvidados. Muéstrales que la fe no se encuentra en los templos, sino en el dolor que uno se niega a soltar». Ella cerró los ojos. Sintió una paz profunda, una certeza que no venía de su mente. Cuando volvió a abrirlos, él ya no estaba. Solo quedaba el amanecer, el cielo teñido de oro y la cruz entre sus manos. Lucía respiró hondo. Por primera vez en años, no sintió miedo del día que comenzaba. Durante el día el refugio estaba más lleno que nunca. Habían llegado nuevos migrantes desde el sur, algunos heridos, otros con la mirada vacía, de quien ya perdió la cuenta de los kilómetros. Lucía los observaba mientras ayudaba a repartir comida. Desde su encuentro con Jesús, algo dentro de ella había cambiado. No sabía explicarlo, pero sentía una paz que la confundía. Sin embargo, en el fondo, una sombra persistía, la duda. ¿Y si todo fue una ilusión?, pensaba mientras servía arroz en los platos de metal. ¿Y si el cansancio me hizo ver lo que quería ver? Esa pregunta le pesaba más que el hambre o el sueño. María del Sol se le acercó. «Oye, te noto rara», dijo mientras limpiaba una mesa. «No hablas, no comes, ni te quejas. Eso no es normal». Lucía intentó sonreír. «Solo estoy cansada». «Cansada estás siempre. Pero ahora parece que te hubieras ido a otro lado». Lucía bajó la mirada. «Tal vez sí me fui». «¿A dónde?» Lucía dudó. No podía contarle lo que había pasado. Sonaría loco. «A un lugar donde me sentí en paz». María se rió suavemente. «Si encontraste paz en este infierno, enséñame cómo». Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió la charla. Afuera se oyeron gritos, pasos apresurados
y el sonido seco de una puerta golpeando. El padre Rafael entró corriendo. «¡Migración!», gritó. «Todos, tranquilos, no corran». El caos se desató. Algunos se escondieron bajo las mesas, otros intentaron escapar por el patio. Lucía quedó paralizada. Vio cómo 2 oficiales uniformados irrumpían en el refugio, empujando a la gente, revisando mochilas, gritando nombres que nadie respondía. Uno de ellos se acercó a Lucía. «¿Tienes papeles?», preguntó con voz dura. Ella negó con la cabeza. «Solo estoy ayudando». «Todos dicen lo mismo», replicó el hombre, tomándola del brazo. Lucía sintió el corazón en la garganta. En su mente, una voz resonó. «No temas». La misma voz que había escuchado aquella mañana. Cerró los ojos y, sin saber cómo, habló con firmeza. «No estoy haciendo nada malo, solo sirvo comida. Si van a llevarme, háganlo, pero no lastimen a nadie». El oficial la miró, sorprendido por el tono. Dudó unos segundos, luego la soltó. «Quédate donde estás», ordenó antes de seguir revisando. El padre Rafael se interpuso entre los agentes. «Aquí solo hay gente que busca sobrevivir. No somos criminales». «Usted no decide eso, padre», respondió el jefe del operativo. María del Sol temblaba. «Nos van a llevar a todas», susurró. Lucía la tomó de la mano. «No, no hoy». El registro duró más de 1 hora. Cuando los oficiales se fueron, el refugio quedó en silencio. Algunos lloraban, otros recogían las cosas tiradas al suelo. Lucía respiró hondo, sintiendo el temblor en las manos. El padre Rafael se acercó a ella. «Gracias por mantener la calma», dijo con voz cansada. «Pensé que te llevarían». Lucía asintió. «Yo también lo pensé, pero algo me sostuvo». Él la miró con atención. «¿Algo?». «Alguien», corrigió ella en voz baja. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía se quedó mirando el techo. Las dudas la asaltaban una vez más. ¿De verdad fue él? ¿O estoy imaginando lo que necesito para seguir viva? Se incorporó y miró la cruz que había colocado junto a su manta. No brillaba, no hablaba, no se movía, pero bastaba con mirarla para sentir que algo en ella seguía respirando. Desde fuera se oía el viento arrastrando polvo, y en ese susurro creyó oír una voz tenue, casi un pensamiento. «Tu fe será probada». Lucía cerró los ojos. No sabía si era su mente o algo más, pero entendió que el camino apenas comenzaba y que la paz verdadera no vendría sin lucha. La tensión en el refugio no se disipó después del operativo. Durante días, el miedo caminó entre los pasillos como un huésped invisible. Algunos migrantes se habían marchado, otros no se atrevían a salir. Lucía observaba al padre Rafael, que hablaba con una calma que solo se sostenía por fe, pero ella sabía que algo lo preocupaba. Una mañana, mientras limpiaban el comedor, María del Sol llegó corriendo, agitada. «Se llevaron al padre», dijo con la voz quebrada. Lucía dejó caer el trapo que tenía en la mano. «¿Cómo que se lo llevaron?» «Unos hombres de migración, pero no eran los mismos. Dijeron que lo acusaban de esconder ilegales». El silencio cayó pesado. Lucía sintió un vacío en el estómago. «Eso no puede ser», murmuró. «Él solo ayuda a la gente». «Ya sabes cómo es», respondió María. «Aquí ayudar también es un delito». Lucía salió del refugio sin pensarlo. El sol del mediodía la cegó, pero siguió caminando. En el camino, la cruz que llevaba colgando del cuello golpeaba su pecho con cada paso, como recordándole algo que no debía olvidar. «Aún no terminé contigo». La voz de Jesús resonó en su memoria. En la comisaría, 2 oficiales estaban en la entrada. Uno de ellos la reconoció. «Tú eres del refugio, ¿verdad? No puedes estar aquí. Solo quiero saber si el padre Rafael está bien. Eso no te incumbe». «Me incumbe porque él me salvó la vida». Lucía lo miró con firmeza. «No me iré hasta saberlo». El hombre la observó un momento. Luego suspiró. «Está dentro, pero lo van a trasladar. Dicen que ayudó a cruzar migrantes». Lucía apretó los puños. «Eso no es verdad. Puede que no, pero las órdenes vienen de arriba». Ella dio un paso al frente. «Déjeme hablar con él. Solo un minuto». El guardia dudó, pero algo en la mirada de Lucía lo convenció. Asintió con la cabeza. «1 minuto, y luego te vas». Dentro, el aire olía a polvo y sudor. El padre Rafael estaba sentado, esposado a una mesa, pero sonreía con serenidad. «Lucía», dijo al verla, «no deberías estar aquí». «Padre, esto no es justo».
La justicia de los hombres es corta, hija. La de Dios no falla. Voy a hablar con alguien, con quien sea. No pueden acusarlo por ayudar. Él negó con la cabeza. No gastes tus fuerzas en mí. Úsalas para cuidar el refugio. La gente te escucha. No, padre. Yo no sé hacer lo que usted hace. Sí sabes. Lo llevas en la mirada. Sonrió débilmente. Cuando encontraste esa cruz, no fue casualidad. Dios te eligió para levantar lo que yo no podré. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No me dejes sola. No lo estarás. Él está contigo. El guardia tocó la puerta. Tiempo. Lucía se levantó lentamente. Antes de irse, el padre Rafael le susurró. Recuerda, la fe no es creer cuando todo es fácil, sino cuando todo parece perdido. Al salir, el cielo se había cubierto de nubes. Lucía caminó sin rumbo, con la mente ardiendo. Pensó en huir, en rendirse, pero cada paso la llevaba de regreso al refugio. Allí, todos esperaban noticias. María del Sol la miró con ojos desesperados. ¿Y? ¿Qué dijeron? Lucía respiró hondo. Lo van a trasladar. ¿Y qué vamos a hacer? Lucía la miró con una determinación nueva. Lo que él haría. No abandonar a nadie. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Lucía encendió una pequeña vela frente a la cruz. La llama temblaba, pero no se apagaba. Si esto es una prueba, susurró, ayúdame a no fallar. Por primera vez, no esperó que alguien le respondiera desde el cielo. Sabía que debía actuar desde la tierra. Lucía caminó sola. Había dejado el refugio esa madrugada, antes de que el sol se levantara. No soportaba el ruido del miedo, las preguntas sin respuestas, la ausencia del padre Rafael. Sentía que algo dentro de ella se estaba quebrando. La cruz colgaba de su cuello, fría contra su piel. El viento del norte soplaba fuerte, arrastrando polvo y soledad. El desierto se extendía ante sus ojos, infinito y hostil. El horizonte parecía moverse, como si respirara. Lucía pensó que el silencio era más pesado que la arena. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo que se disolvía al instante. Tenía la garganta seca, los labios partidos y una oración muerta en la lengua. ¿Dónde estás?, murmuró. Dijiste que no habías terminado conmigo, pero ¿por qué te callas ahora? No hubo respuesta. Solo el sonido del viento, como un murmullo lejano que imitaba su voz. Recordó las palabras del padre Rafael. La fe no es creer cuando todo es fácil, sino cuando todo parece perdido. En ese momento entendió lo que significaba perderlo todo. Era caminar sin rumbo, sin promesas, sin señales. El sol comenzó a subir. El calor la envolvió, y su sombra se encogió a sus pies. Lucía siguió avanzando, aunque no sabía hacia dónde. La frontera estaba al norte, pero su corazón no buscaba un país, sino sentido. De pronto, vio algo brillar entre las piedras. Se inclinó. Era un pedazo de metal, tal vez una hebilla, tal vez basura. Lo tomó y lo miró sin comprender. Luego lo dejó caer. Todo termina aquí, pensó. Pero apenas lo dijo, una ráfaga de viento azotó su rostro, levantando arena que le cortó la piel. Se cubrió los ojos y cayó de rodillas. «Ya basta», susurró. «Si estás ahí, dime qué quieres de mí». El viento se detuvo. Un silencio denso la envolvió. Por un instante, pensó que el mundo entero había dejado de respirar. Luego, algo cambió. Una brisa suave tocó su rostro, cálida, como una mano. Lucía abrió los ojos. Frente a ella, la arena parecía moverse con un ritmo extraño, como si alguien invisible caminara a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Quiso hablar, pero no pudo. Una voz interior, la misma que había escuchado aquella vez junto al fuego, resonó en su mente. El silencio también habla. Lucía cerró los ojos. Sintió que el aire se volvía más ligero, como si el peso de su cuerpo desapareciera. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo. Pensó en su hijo, en su madre, en el padre Rafael. Pensó en todas las veces que había pedido un milagro sin entender que tal vez ella misma era el milagro que Dios había puesto en ese lugar. Cuando abrió los ojos, el sol estaba en lo alto. Se levantó despacio. Su cuerpo dolía, pero algo dentro de ella estaba firme. Había encontrado una especie de calma que no dependía de respuestas, sino de fe. Caminó hasta una roca y se sentó.
Desde allí podía ver el horizonte extendiéndose como una promesa inalcanzable. Tomó la cruz entre sus manos y la besó con ternura. «No me rendiré», dijo en voz baja. «No otra vez». A lo lejos, el viento volvió a soplar, arrastrando un sonido que casi parecía una palabra. Lucía cerró los ojos para escucharlo mejor. Creyó oír su nombre, pronunciado con una dulzura imposible. Lucía sonrió sin abrir los ojos. No sabía si era el eco del desierto o la voz de quien nunca la había abandonado. Pero esa sola palabra fue suficiente para llenar el vacío que la había acompañado desde que salió de casa. Cuando el sol comenzó a caer, Lucía se puso de pie y miró al norte. Su destino seguía siendo incierto, pero su corazón ya no temblaba. Lucía despertó cuando el sol comenzaba a subir sobre el horizonte. La noche había sido larga, llena de frío y pensamientos que se mezclaban con el viento. Tenía los labios partidos y las manos agrietadas por la arena, pero su espíritu estaba más quieto que nunca. Había dormido junto a la cruz, abrazándola como si fuera lo único que le quedaba. Se puso de pie con dificultad. El desierto parecía otro, bañado por una luz dorada que lo hacía menos hostil. Caminó despacio, buscando una sombra o una señal. Sus pies dolían. Cada paso le recordaba el peso del camino. Pensó en regresar, pero algo dentro de ella le dijo que siguiera. No sabía a dónde, solo sabía que debía moverse. Avanzó hasta llegar a una zona donde la tierra se abría en pequeñas grietas. Allí se detuvo, agotada. El aire era seco, el silencio, absoluto. Se arrodilló y dejó caer la cruz frente a ella. «Ya no puedo», dijo con voz ronca. «Si de verdad sigues aquí, hazme saber que no estoy hablando sola». Sus palabras se perdieron entre las ráfagas de viento. Esperó unos segundos. Nada, ni una voz, ni un suspiro, ni una sensación distinta. Solo el silencio. Lucía bajó la cabeza y comenzó a llorar. «¿Por qué me haces creer para después callar? ¿Por qué me muestras la luz solo para dejarme en la oscuridad?» Sus lágrimas cayeron sobre la cruz. El polvo se humedeció. Entonces algo cambió. El aire se volvió más cálido, como si el sol se acercara más a la tierra. Lucía levantó la mirada. Frente a ella, una figura caminaba despacio. La luz no la cegaba, pero le impedía distinguir su rostro con claridad. Era el mismo hombre que había visto junto al fuego, el mismo que había aparecido en el refugio. Jesús la observó en silencio. No llevaba brillo ni corona, solo una túnica sencilla y los pies cubiertos de polvo. «Pensé que ya no volverías», dijo Lucía entre sollozos. Él se acercó y extendió su mano. «Nunca me fui. Tú fuiste quien se detuvo a mitad del camino». Lucía tomó su mano. Era cálida, firme, tan real que le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. «Tengo miedo», confesó. «Siento que no puedo más». Jesús asintió. «El miedo es parte de la fe. No se trata de no sentirlo, sino de avanzar aún con él». Ella lo miró, buscando en sus ojos algo que confirmara lo imposible. «¿Por qué yo? Hay tanta gente mejor, más fuerte, más digna». «Porque el corazón que ha sido roto sabe reconocer el dolor ajeno», respondió. «Y tú has cargado el tuyo con amor, incluso cuando no lo sabías». Jesús se arrodilló frente a ella y tomó la cruz. La sostuvo entre sus manos. La miró un momento y luego se la devolvió. «Esta cruz no es una carga, es una promesa. No la lleves como peso, sino como camino». Lucía la apretó contra su pecho. Sintió un calor que la envolvió entera, una energía que subía desde el suelo y le recorría el cuerpo. El dolor en sus pies, el cansancio, todo comenzó a desvanecerse. Miró su pierna, aquella que arrastraba desde hacía días, y vio cómo la piel recuperaba su color, cómo la herida se cerraba lentamente. El aire olía distinto, como a lluvia, aunque no había nubes. «No entiendo», susurró. «No necesitas entender», dijo él. «Solo creer». Lucía se cubrió el rostro con las manos. Lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Cuando volvió a mirar, Jesús seguía allí, pero su forma parecía disolverse con la luz. «¿Volveré a verte?», preguntó. «Cada vez que ames me verás», respondió con voz serena. La brisa volvió, suave, casi dulce. Cuando el silencio regresó, Lucía estaba sola, pero ya no sentía miedo. Se puso de pie.
Levantó la cruz hacia el sol y respiró profundamente. Por primera vez en años, se sintió viva. El sol comenzaba a caer cuando Lucía emprendió el regreso. No sabía cuánto tiempo había pasado desde aquel encuentro, pero el mundo se veía distinto. El aire olía a tierra viva, no a polvo. El cielo, antes vacío, ahora parecía lleno de promesas. Llevaba la cruz entre las manos, apretada contra el pecho, como si temiera que el viento se la arrebatara. Mientras caminaba, recordaba las palabras de Jesús: «No la lleves como peso, sino como camino». Y aunque sus pies seguían cansados, algo dentro de ella los guiaba con una fuerza nueva. Cuando las luces lejanas de Ciudad Juárez comenzaron a aparecer, un nudo se formó en su garganta. El refugio la esperaba, pero también la realidad. El miedo, el abandono, la injusticia. Aún así, por primera vez, no sentía temor. Cruzó las calles polvorientas hasta llegar a la iglesia. El portón estaba entreabierto. Dentro, el silencio era denso, roto solo por los murmullos de algunas mujeres que oraban. Lucía avanzó hasta el comedor. María del Sol estaba allí lavando platos con la mirada vacía. «María», dijo Lucía suavemente. La otra levantó la cabeza. Al verla, soltó el trapo y corrió hacia ella. «Lucía, pensé que te habías ido para siempre». Lucía la abrazó. Sentir su cuerpo tembloroso fue como volver a casa. «Volví, tenía que hacerlo». «¿Qué te pasó? ¿Te ves distinta?» Lucía sonrió. «Encontré lo que buscaba, aunque no sabía que lo estaba buscando». María la miró con confusión. «¿Lo lograste? ¿Cruzaste?» «No», respondió Lucía negando con la cabeza. «Ya no necesito hacerlo». Hubo un silencio breve. María suspiró. «El padre Rafael sigue detenido. La gente tiene miedo. Algunos quieren cerrar el refugio». Lucía apretó la cruz entre sus dedos. «No lo haremos. Él confió en nosotros. Vamos a mantener este lugar en pie». María la observó sorprendida. «¿Y cómo piensas hacerlo? No tenemos dinero, ni ayuda, ni protección». «Con fe», dijo Lucía con voz firme. «La misma fe que él tuvo en nosotros». Las palabras salieron de su boca con una convicción que ni ella misma sabía que tenía. María bajó la mirada, luego asintió lentamente. «Entonces te sigo, pero si esto se cae, caemos juntas». «Eso está bien», respondió Lucía. «A veces solo al caer se aprende a levantarse». Esa noche todos los que quedaban en el refugio se reunieron alrededor de una vela encendida. Lucía habló por primera vez frente a todos. Su voz era serena, pero fuerte. «No sé por qué seguimos aquí. Tal vez porque no tenemos otro lugar. Tal vez porque aún creemos que hay algo más. Pero quiero decirles que este sitio no depende de un techo o de un nombre. El refugio está en nosotros, en cada mano que ayuda, en cada plato compartido, en cada oración que se dice con el corazón». Los presentes se escuchaban en silencio. Algunos lloraban. Don Ernesto, el viejo que recogía basura, levantó la vista y dijo con voz ronca: «El padre estaría orgulloso de oírte, mija». Lucía sonrió. «No lo digo por orgullo, lo digo porque sé que no estamos solos». Pasaron las horas. Entre todos limpiaron, cocinaron y arreglaron las goteras del techo. El cansancio se mezcló con una sensación de propósito. Cuando terminó el día, Lucía salió al patio. El viento soplaba suave como una caricia. Se arrodilló junto al fuego, el mismo lugar donde todo había comenzado. Cerró los ojos y susurró: «Gracias. No sé qué vendrá después, pero no tengo miedo». El fuego chispeó, y por un momento creyó oír una voz conocida que respondía desde el silencio: «Sigue caminando, Lucía. Aún hay almas que esperan». Lucía abrió los ojos y miró las brasas arder. Supo entonces que su viaje no había terminado, solo había cambiado de rumbo. Los días en el refugio comenzaron a fluir con una calma que nadie esperaba. La noticia del arresto del padre Rafael aún dolía, pero algo nuevo se respiraba en el ambiente. Lucía había tomado su lugar sin quererlo, y los demás la seguían sin cuestionar. Cada mañana encendía una vela frente a la cruz y decía en voz alta una oración sencilla: «Que este día sirva para no rendirse». Poco a poco, las personas que llegaban encontraban consuelo no solo en el techo, sino en sus palabras. María del Sol notó el cambio. «Antes hablabas con miedo», le dijo una tarde mientras preparaban la comida. «Ahora suenas como si supieras exactamente a dónde vas». Lucía sonrió. «No sé a dónde voy, pero sé quién me acompaña. Eso basta.
María la miró en silencio. Ojalá yo pudiera creer así. Puedes, respondió Lucía. La fe no se impone, se despierta. Aquel día llegó un grupo nuevo de migrantes, hombres y mujeres con el rostro endurecido por el camino. Entre ellos venía una joven que apenas podía caminar. Llevaba un bebé en brazos. Lucía corrió a ayudarla. «Siéntate, mija», dijo con ternura. «Aquí estás a salvo». La joven la miró con ojos llenos de lágrimas. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Lucía le ofreció agua. «Aquí todos decimos lo mismo. Nadie queda fuera». Mientras atendían a los recién llegados, un murmullo recorrió el refugio. El padre Rafael sería liberado. No había pruebas suficientes en su contra. Al escuchar la noticia, Lucía se quedó quieta, mirando la cruz que colgaba de su cuello. «¿Lo ves?», dijo María riendo. «Tus rezos sí sirven». «No son mis rezos», contestó Lucía. «Es la fe de todos». Esa noche, el refugio se llenó de cantos. Don Ernesto sacó una guitarra vieja, y algunos comenzaron a entonar melodías que hablaban de esperanza y regreso. Lucía observaba a cada uno, sintiendo que el fuego que había encendido Jesús dentro de ella ahora ardía en todos. Más tarde, mientras apagaban las velas, un joven se le acercó. «¿De verdad crees que Dios escucha?», preguntó con la voz quebrada. Lucía lo miró con calma. «No siempre responde como queremos, pero siempre escucha». Yo lo maldije. Le grité que me había olvidado. «Yo también», admitió ella. Y fue entonces cuando me habló. El joven bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «¿Qué te dijo?». Lucía sonrió con dulzura. «Que aún no había terminado conmigo». El silencio se hizo profundo. Aquella frase, dicha con la sencillez de quien ya no duda, pareció envolver a todos los presentes. Algunos se arrodillaron, otros simplemente cerraron los ojos. Nadie habló durante varios minutos. A la mañana siguiente, el padre Rafael regresó. Entró al refugio con paso lento, cansado, pero con los ojos brillantes. Todos corrieron a recibirlo. Lucía se quedó quieta, observando desde la distancia. Cuando él la vio, sonrió. «Sabía que mantendrías esto en pie», dijo, abrazándola. «No me sorprende. Yo solo hice lo que debía», respondió ella. «No, hiciste lo que fuiste llamada a hacer», corrigió el sacerdote. «La fe, hija, no se enseña con sermones, sino con ejemplo». Lucía bajó la cabeza, emocionada. «No fui yo, padre. Fue Él. Él actúa a través de los que no temen ensuciarse las manos», dijo Rafael colocando su mano sobre la cruz que ella llevaba. «No lo olvides». Esa noche el refugio volvió a ser lo que siempre debió ser, un hogar. La comida era poca, pero todos compartieron. Las risas llenaron el aire. Lucía, sentada junto al fuego, pensó en su hijo y en su madre. Sabía que algún día volvería a verlos, pero por ahora su misión estaba allí. Mientras el fuego se apagaba lentamente, una brisa leve rozó su rostro. Lucía levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias por no haber terminado conmigo». El amanecer trajo un silencio distinto. El viento soplaba con suavidad y el aire olía a tierra húmeda, como si la esperanza hubiera regresado a Juárez. Lucía despertó antes que todos, sintiendo un impulso que no podía explicar. Tomó la cruz, la colgó sobre su cuello y salió al patio. El fuego de la noche anterior todavía humeaba. Se inclinó, sopló sobre las brasas y susurró: «Aún estoy aquí». El refugio dormía en calma. Desde que el padre Rafael había vuelto, las cosas parecían más estables, pero dentro de ella una nueva inquietud crecía. Sabía que debía hacer algo más, algo que aún no entendía del todo. Cuando el sol apareció, María del Sol se acercó con una taza de café. «¿No dormiste?», dijo. Lucía negó. No podía. «¿Sigues pensando en irte?». Lucía la miró. «No para cruzar. Quiero ir a la frontera, pero no para mí». María frunció el ceño. «Entonces, ¿para qué?». «Para orar», respondió Lucía. «Por los que aún creen que su vida empieza del otro lado». María la observó en silencio. Luego asintió. «Si vas, voy contigo». Lucía sonrió. «No tienes que hacerlo». «Sí tengo», dijo María. «No te dejaré caminar sola». Salieron al mediodía, caminando bajo el sol. A medida que se acercaban a la línea divisoria, los rostros se volvían más tensos. Hombres con mochilas, mujeres cargando niños.
agentes vigilando con indiferencia. El río Bravo corría manso, pero su presencia imponía respeto. Lucía se detuvo frente al agua. El reflejo del sol le cegaba los ojos. —¿Cuántos habrán quedado aquí? —preguntó en voz baja. María suspiró. —Más de los que alguien quiera contar. Lucía se arrodilló, tocó el suelo y apoyó la cruz frente a ella. —No vine a cruzar —dijo con firmeza—. Vine a dejar una promesa. María la miró, sin comprender del todo. —¿Qué promesa? Lucía respiró hondo. —Que mientras haya alguien esperando, mientras haya un alma cansada buscando consuelo, no me iré. Este será mi camino. María se agachó a su lado. —Tú hablas como si Dios te hablara cada día. Tal vez lo hace —dijo Lucía con una sonrisa leve—, solo que ahora aprendí a escuchar. El sonido del agua se mezcló con las voces de los que intentaban cruzar en silencio. Un niño los miró desde la orilla contraria y agitó la mano. Lucía le devolvió el gesto, sintiendo un nudo en el pecho. En ese instante, entendió que su propósito no era llegar al otro lado, sino ayudar a los que aún buscaban hacerlo con el corazón herido. María colocó su mano sobre la de ella. —Entonces esta será tu frontera, y también la tuya —respondió Lucía. Nadie puede cargar la fe sola. Permanecieron allí largo rato en silencio. Cuando el sol empezó a caer, se levantaron. Antes de marcharse, Lucía miró una última vez el río. El agua reflejaba el cielo anaranjado del atardecer. Él me dijo que no había terminado conmigo, susurró. Ahora entiendo por qué. María sonrió, limpiándose el sudor de la frente. ¿Y qué sigue ahora? Lucía la miró con serenidad. Seguir sirviendo, seguir creyendo, aunque nadie más lo haga. De regreso al refugio, pasaron por un grupo de migrantes que descansaban al borde del camino. Lucía se detuvo, les ofreció agua y pan. Uno de ellos, un muchacho joven, le preguntó, —¿Tú ya cruzaste? Lucía lo miró y respondió, —Sí, pero no el río. Crucé el miedo. El muchacho la observó sin entender, pero en su mirada apareció algo nuevo, una chispa de esperanza. Cuando llegaron al refugio, el padre Rafael los esperaba en la entrada. —¿Fuiste al río, verdad? —preguntó. Lucía asintió. Tenía que hacerlo. Él sonrió. Entonces, el círculo se ha cerrado. Lucía levantó la vista hacia el cielo. Una estrella solitaria brillaba antes del anochecer, y en su corazón la promesa seguía ardiendo. La noche se extendía sobre Ciudad Juárez como un manto tranquilo. El refugio respiraba paz. Las voces, los pasos, las risas suaves formaban una melodía que hacía tiempo no se escuchaba allí. Lucía caminaba entre los pasillos con una serenidad nueva, observando cómo los niños dormían, cómo María del Sol repartía cobijas, cómo el padre Rafael escribía en su cuaderno. Todo parecía en su lugar, pero en el fondo ella sabía que algo más estaba por suceder. Se detuvo frente a la cruz que colgaba sobre la puerta del comedor, la misma cruz que había encontrado entre la basura meses atrás. Pasó los dedos sobre la madera y recordó cada paso, cada caída, cada palabra que había escuchado en el desierto. Cerró los ojos y murmuró, «Gracias por no dejarme rendir». El padre Rafael se acercó en silencio. «¿Hablas con él otra vez?», preguntó con una sonrisa. Lucía asintió. «Ya no necesito verlo para saber que está aquí». «Eso es fe», respondió él. «No todos logran llegar hasta ahí». Lucía suspiró. «Al principio solo quería cruzar la frontera. Pensaba que eso cambiaría mi vida, pero ahora entiendo que la frontera era yo misma». El sacerdote la miró con respeto. «Y la cruz fue tu llave». Afuera, el viento soplaba con suavidad. De repente, una figura se acercó al portón del refugio. Lucía la vio desde lejos. Un hombre caminando con paso firme, vestido con ropa sencilla, los pies cubiertos de polvo. Algo en su corazón se agitó. Abrió la puerta. El hombre levantó la vista. Sus ojos, profundos y serenos, la miraron con ternura. «Jesús», susurró Lucía. Él sonrió. «Sabía que me reconocerías». Ella dio un paso adelante con lágrimas contenidas. «¿Volviste?» «Nunca me fui», respondió él. «Solo esperé a que aprendieras a verme en los demás». Lucía bajó la mirada. «Ya no soy la misma. Nadie lo es después de mirar el dolor de frente», dijo Jesús. «Pero tú lo transformaste en esperanza». Entraron al patio. Los demás no parecían verlo.
Seguían ocupados en sus tareas. Jesús se acercó a una mesa donde dormía un niño. Lo miró con ternura y colocó una mano sobre su cabeza. «Aquí hay más vida de la que imaginas», dijo. «El refugio cambió desde que creíste», agregó Lucía. «No porque yo hiciera algo, sino porque todos empezaron a creer conmigo». Jesús la miró con esa calma que solo él podía tener. «El amor no se enseña con palabras, sino con actos. Y tú amaste incluso cuando el mundo te dio la espalda». Lucía sintió un nudo en la garganta. «A veces sigo teniendo miedo». «El miedo no desaparece», respondió él, «pero la fe camina sobre él». Ella sonrió entre lágrimas. «¿Por qué yo?» «Porque los corazones quebrados dejan pasar mejor la luz». El silencio se extendió unos segundos. Lucía respiró profundamente. «¿Ya terminaste conmigo?», preguntó en voz baja. Jesús sonrió con una ternura infinita. «Aún no», dijo. «Tu historia apenas comienza. Hay más almas que esperan el eco de lo que viviste. Tu voz llevará consuelo donde el dolor aún reina». Lucía bajó la cabeza, conmovida. «Haré lo que me pidas». «Solo sigue amando», respondió él. «El resto se escribirá solo». Jesús miró hacia el horizonte. La luz del amanecer comenzaba a dibujar el cielo. «Debo irme», dijo. «¿Volveré a verte?», preguntó Lucía. «Cada vez que alguien encuentre esperanza gracias a ti, estaré allí». Ella sonrió con el alma llena de gratitud. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba. El viento soplaba entre los árboles, suave y cálido como si lo acompañara. Lucía entró al comedor y vio a todos reunidos. «Vamos a rezar», dijo con voz serena, «por los que siguen buscando, por los que aún creen que están perdidos, porque no hay frontera que Dios no pueda cruzar». Todos bajaron la cabeza. El padre Rafael levantó la cruz sobre la mesa. La luz del amanecer entró por la ventana y bañó el lugar con un resplandor dorado. Lucía sonrió. «Aún no terminó conmigo», susurró.